Shalom, shalom. Vamos a continuar nuestra clase en esta mañana. Vamos a ser breves. Vamos a darle un repaso de las cosas que vamos a encontrar en el capítulo primero del libro de Gálatas. Así que vamos a abrir nuestra escritura en el capítulo primero del libro de Gálatas y vamos a mirar un bosquejo de lo que allí hay para nosotros entender el pensamiento de Pablo en referencia a la comunidad de Galacia. Y vamos a ser breves en esta ocasión, así que esta clase así se llamará capítulo 1 de Gálatas, ¿ok? Y esto es lo que vamos a encontrar en el capítulo de Gálatas. Primeramente, ¿verdad? El verso 1 dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yeshua HaMashiach y de Hakadosh, que le resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las congregaciones que se encuentran en Galacia. ¿Okay? Entonces, primeramente miramos en el verso del 1 al 5 la exaltación a Hashem. ¿Okay? Entonces, este es un patrón apostólico. ¿Okay? Es sumamente comprender y entender el pensamiento hebreo, especialmente en el primer siglo. Los apóstoles y todos los que predicaban el mensaje del Mesías, ya sea a comunidades judías o a comunidades judías gentiles o gentiles y netzaritas, siempre comenzaban sus predicaciones y sus discursos dándole alabanza y honra al Ser Supremo, ¿verdad? Al Dios de Israel. Esto ha sido así desde la revelación de que el Eterno le reveló a Abraham de la existencia de un solo Ser Supremo. Recuerden bien que el pueblo de Israel fue concebido en un monoteísmo, ¿ok? Porque el pueblo de Israel fue engendrado por Abraham. Y Abraham fue el primer monoteísta, ¿verdad? Después del diluvio. Que después que terminó toda la generación de los hijos de Noah, el mundo se perdió, ¿verdad? En el conocimiento de la divinidad del Ser Supremo. Y comenzaron a inventar dioses y a tener dioses de distintos fenómenos, de distintos animales, de distintos astros. Entonces la humanidad perdió esa identidad. Entonces por eso este capítulo primero de Gálatas es importante, porque aquí Pablo está usando un monoteísmo muy antiguo, la alabanza y el respeto y el honor siempre debe ser dada a ese Ser Supremo que se reveló a Abraham, y es, ¿verdad? Es Yohevahei, es el nombre del Ser Supremo. Y él añade otra cosa muy importante, y esto es solamente para el movimiento netzarita. Los saduceos, los fariseos, los celotes, ellos siguieron con la parte primera de reconocer la unicidad y la divinidad del Ser Supremo, que eso es lo que enseñó Moisés a todas las generaciones. Pero con la venida del Mashiach, ahora el Mashiach va a recibir también un honor, ¿ok? Y aquí la línea es bien definida, ¿ok? En el Nuevo Testamento, la gente no distingue entre la alabanza al Padre y la alabanza al Hijo, o la alabanza al Señor,
de todas las cosas y es su mensajero. Entonces, porque hay conceptos, ¿verdad?, que no se entienden muy bien, como la palabra adoración. La palabra adoración, la gente piensa que es postrarse, cantar, llorar, ¿verdad? Pero en hebreo la palabra adoración, ¿verdad?, tiene que ver con servicio, ¿ok? Tiene que ver con servicio, o sea, es oficiar en un trabajo encomendado que el Eterno ha dictaminado. Eso es adorar. Entonces, de allí que todo lo que hagamos en el nombre del Eterno, Él recibe esa adoración, porque adoración está relacionada con trabajo, con labor, con esfuerzo, con negación a sí mismo para expresar una obediencia y hacerlo con gusto. Entonces, eso es una adoración en el pensamiento hebreo, ¿ok? Claro que el canto, la danza, la poesía es parte de eso, pero lo que se define como adoración es el servicio. Por eso el adorador más grande de los hijos de los hombres, aparte del Mashiach, ¿quién es? ¿Quién es el adorador? Aquí se dijo David. ¿Por qué David? Por los salmos. Ese es el pensamiento que tenemos de lo que es adoración, cantar. Pero el adorador más grande que existe de todos los hijos de los hombres es Abraham. ¿Saben por qué? Por la quedada de Isaac. Porque él adoró a Dios obedeciendo, sacrificando a su hijo. Ese es el nivel más grande de un adorador. Adorar no es gritar, cantar y tocar un instrumento, usar el pandero. Es una alegría expresada hacia Dios, está bueno, pero eso no es adorar a Dios, para nada. Entonces, Pablo fue un adorador de Dios al obedecer su misión. Entonces, él expresa esto, la exaltación del Padre, a quien debemos honor y gloria. Y él añade, o los apóstoles añaden otro elemento, por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ahora, para los Gálatas, ellos no pueden tener acceso directamente al Eterno, como Israel lo tiene. Ahora, ¿quién es el intermediario entre Dios y los hombres? ¿Quién? El Mesías. Y ese mérito merece honor. ¿Ok? Merece honor. Entonces, al Eterno se le adora y al Mesías se le honra. Y cuando tú honras al Hijo, honras al Padre. Pero cuando tú quieres adorar al Hijo, no necesariamente es adorado al Padre. Porque nosotros no podemos excluir al Ser Supremo, al que gobierna todas las cosas. Entonces los apóstoles entendieron que la exaltación al Padre es única. Pero el honor al Mesías es único. Porque es el que representa la caída y la restauración de todos los seres humanos. Entonces, después del verso 6, miramos en el verso 6, entonces del verso 1 al 5, ¿qué es lo que afirma Pablo? La exaltación al Padre y honor y gloria, ¿verdad?, a lo que hizo a través por medio del Mesías. ¿Ok? Porque él dice en el 3, gracias y paz sean a ustedes de parte del Eterno Padre y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo, según la voluntad del Eterno. Entonces, el Mesías vino al mundo por medio de ¿quién? ¿Quién lo mandó?
el eterno. Y tanto, entonces Pablo aquí hace una comparación que no sé si sea justa, y si no es justa, discúlpenme, pero el Mesías dijo que él vino por una sola cosa. Él nació con un solo propósito. A diferencia de nosotros, también nosotros tenemos un propósito. Pero a veces no alcanzamos ese propósito porque en nuestra vida nos embarañamos en tantas circunstancias que nos quitan y nos chupan ese propósito. ¿Ok? Y no tiene nada de malo, pero cuando el Eterno escoge a ciertos siervos, son privados de una vida cotidiana como la de nosotros. Es por eso que nadie puede compararse a nadie, porque cada quien tiene una misión. Es por eso que el Mesías no se preocupó por obtener hijos, levantar una descendencia, casarse, tener una casa, tener bienes materiales. Esa no fue su misión. Su misión es hacer la voluntad del Padre. Y fue una tarea. Entonces, aparte de Abraham, el adorador más grande sin duda es el Mesías. Porque él vino a este mundo con ese propósito de adorar al Padre. ¿Cómo lo adoraba? Obedeciendo y trabajando en la restauración de la caída de los seres humanos. Primordialmente, restaurar a Israel. Y de ahí, una vez que Israel haya sido restaurado o Israel haya aceptado esa redención, entonces se extiende a las demás naciones. Pablo hace mención que él mismo dice que para eso fue creado en el vientre de su madre. Entonces es una comparación que él hace que no es nuevo. Los grandes como Moisés también nació y fue elegido para ser el Redentor de Israel. Entonces hay ciertos seres humanos, hay ciertos hombres y mujeres en la Escritura que nacieron para un trabajo específico en la vida y nosotros no nos podemos comparar a ellos. ¿Okay? Hay muchas personas que quieren imitar el ayuno de Daniel. Primeramente, el ayuno de Daniel tiene que ver con el exilio de Babilonia. Daniel no lo hizo por gusto o por buscar el rostro de Dios, como se ha enseñado. El ayuno no es para buscar el rostro de Dios. Entonces, él tiene sus razones y sus causas por qué él ayunó. ¿Okay? Es que el Eterno lo privó o lo desconectó del mundo secular porque le reveló los 4 imperios mortales que acabarán con la humanidad. Entonces, por eso tuvo que estar en un estado de éxtasis, con sus pies en la tierra, pero con su alma trasladada a un mundo superior, donde el alimento y el agua o el sustento físico no puede tomar prioridad, o no podía ocuparse por esos 21 días, el nada literal, el nada material. Entonces el ayuno de Daniel no fue un ayuno como lo conocemos nosotros. ¿Okay? Fue un arrebato de Dios que lo tomó a él, por así decirlo, lo desconectó de la vida. ¿Okay? Entonces, estando su cuerpo aquí, en la tierra presente, pero sin ocuparse de ningún trabajo material, para revelarle, ¿verdad?, los fines de los tiempos, la venida del Mesías, los 4 imperios feroces. Entonces, por eso es importante el capítulo 1. Pablo apóstol, no de hombres. Esto no quiere decir que hoy día un hombre se pare enfrente y diga que es apóstol, pero no por hombres. Eso no puede suceder. No puede ser tolerado. No puede ser posible. ¿Por qué? Porque un enviado de Dios tiene que tener una conexión con Israel. Tiene que tener una conexión con una tribu.
Esto no es una nueva doctrina, esto no es una nueva enseñanza. Dios no puede usar a una persona incircuncisa en un nivel de en una misión de ese nivel. Lo puede usar para otras cosas, para salvar a una persona, para hablarle a una persona, pero para tomar las reinas del reino del Mesías, para ser representante del Mesías, como equivocadamente lo hace la Iglesia Católica, de calificar al Papa como el representante de Cristo en la tierra. Ese es un mérito muy supremo. O sea, no encuentro yo en la Escritura que el Mesías haya dejado un representante. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel no existen representantes. Existen maestros y discípulos. La escuela de Abraham se la dejó a Isaac. E Isaac se la dejó a Jacob. Y Jacob se la dejó a sus 12 hijos. Entonces el Mesías le dejó la escuela ¿a quién? A los 12 apóstoles. ¿Y los 12 apóstoles a quién? A sus discípulos. Pero entre ese suceso histórico sucedió algo, ¿verdad?, que cambió al mundo entero. Y que es el exilio del pueblo de Israel en el año 1936. No, perdón, en el año 135 de la era común. Eso sucedió. Por eso se perdió el eslabón del pueblo de Israel y fue exiliado ahora, ¿okay?, entre las naciones. Por eso Pablo, a partir del verso 5 en adelante, o del verso 6 en adelante, dice: me asombra que tan pronto se hayan vuelto del Mesías que los llamó por su gracia a otro evangelio. ¿Ok? Entonces, en eso miramos que Pablo tiene una descripción de la situación y posesión de Pablo ante la misma. ¿Ok? Entonces, esto que estamos mirando nosotros es una situación que echa a perder el trabajo de este apóstol, ¿verdad?, al mirar que estos falsos maestros están predicando que el Mesías no es suficiente para la salvación. Es el problema de Gálatas. Y no es el judaísmo tradicional que está haciendo eso. Y no son los judíos que están haciendo eso. ¿Quiénes son? Los falsos hermanos. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar en el verso 20. Dice el verso 20: en cuanto a lo que les escribo, he aquí delante del Eterno que no miento. Después de esto, me marché para las regiones de Siria y Cilicia, pero no me conocían en personas las congregaciones de Judea, las que están en el Mesías. ¿Ya ven? Las que están en el Mesías, las que habían aceptado a Yeshua como el Mesías. ¿Ok? Dice: sino que nada más oía decir, el que antes nos perseguía, he aquí ahora proclama la fe que en tiempos atrás pretendía destruir, y daban gloria al Eterno por causa de mí. Entonces Yeshua, para restablecer sus credenciales como un maestro de la Torá, asunto que cuestionaron sus críticos, y el conocimiento que tenía tanto los líderes del movimiento como las comunidades mismas que oyen hablar de él, así como de manera especial su tiempo con Jacob, ¿verdad?, Ben Yosef, el hermano de Yeshua,
Ese entendimiento de Pablo de reconocer la autoridad de Jacob es fundamental. Él enfatiza, ¿verdad?, que las columnas del movimiento netzarita, ¿quiénes son? Jacob, Johanan y Kefas. Y él se sometió a ellos y obedeció a ellos. Entonces, fíjense bien que hay una creencia interesante que vamos a mirar nosotros aquí. Si son tan amables de ir a Efesios. Efesios capítulo 2. Capítulo 2. Esta es una famosa escritura que se usa para borrar a Israel, para borrar a Moisés. ¿Ok? Pero ya con estas clases que nosotros hemos tenido, ahora vamos a mirar de qué está hablando Pablo aquí. Efesios 2, capítulo 3 en adelante. Versículo 3. Bueno, vamos a mirar el 11 para que miren qué caldente, qué chiloso está esto. ¿Ok? Dice el 11. A causa de esto, recuerden que antes eran gentiles. En cuanto a la genealogía humana. Y llamados incircuncisos. Entre los que se llamaban circuncisión, la cual es hecha con las manos en el cuerpo. Por este tiempo ustedes estaban sin el Mesías y eran extraños a las costumbres de Israel. Quiere decir que ya no son extraños a las costumbres de Israel. Quiere decir que ya no son incircuncisos. Hay que entender lo que él está hablando aquí. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora por medio del Mesías, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por el alma del Mesías, por la obediencia al Mesías. Y aquí vamos a corregir algo interesante, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Literalmente o espiritualmente? Y si no es literalmente, entonces, ¿cómo se puede entender espiritualmente? Literalmente, la sangre que salió del cuerpo del Mesías, y por eso cuando usted mira una película en la cuaresma de la crucifixión del Mesías, tiene que ser sangrienta, porque es la imagen evangélica y la imagen cristiana que cree que físicamente la sangre del Mesías es la que perdona los pecados. En el pensamiento hebreo no se ve así, porque Dios no demanda sacrificio humano para perdón de los pecados. Y este es un tema muy interesante. Algún día lo vamos a traer a la mesa, es un tema muy importante. Entonces, ¿por qué se traduce sangre y no alma? Ya que la misma Torah dice que la vida del alma está ¿en dónde? En la sangre.
Entonces es un misticismo. No es que la sangre limpie el pecado, sino el alma, la obediencia del Mesías logró que el Eterno perdone mis pecados. Claro, con teshuvá, claro, con un arrepentimiento. Porque si no hay teshuvá, el alma del Mesías no puede perdonar mis pecados. Y es por eso que el alma de Pablo se aliga al alma del Mesías para ayudar a todas estas personas que conozcan al Dios de Israel a través del Mesías. Y es que todas las almas están ligadas al Mesías. Fíjese bien lo que dice. Entonces tendría más sentido el verso 13 si dijera así: pero ahora por medio del Mesías, ustedes que antes estaban lejos, han sido cercanos por la obediencia del Mesías. Porque el término sangre es un término pagano. Recuerden bien que los sacrificios en el templo no tenían la intención de perdonar los pecados capitales, o no tenían el mérito suficiente para perdonar un pecado de muerte. Los sacrificios del templo tienen un gran simbolismo tremendo que no tengo tiempo de explicarlo, pero la mayoría de ellos eran acciones de gracias. No hay que relacionar ese sacrificio con el paganismo. ¿Ok? Tenemos que tener mucha educación en eso. ¿Por qué? Porque la gente de afuera mira la ley de Moisés como algo pasado, como algo que fue antiguamente, pero que no tiene que ver nada, ¿verdad?, con un paganismo como se miraban en los demás países. Así que el alma del Mesías, el alma del Mesías logró la redención, logró el perdón de los pecados de los hombres por la obediencia, ¿verdad?, a la misión que el Eterno le encomendó. Y Pablo dice: porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. Entonces, el Mesías es la paz de los judíos y es la paz de los gentiles. Recuerden bien lo que Pablo está hablando en el siglo I. Los judíos odiaban a los gentiles. ¿Correcto? Correcto. Y había enemistad entre judíos y gentiles. ¿Ok? Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía, y la enemistad mediante su carne, y abolió la ley de ordenanzas expresadas por medio de sus mandamientos, para crear de los dos a un nuevo hombre en su persona, haciendo la paz. Ok. A ver, léelo tú en tu versión, ¿cómo dice? 14. ¿14? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ok. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿A la ley de Moisés? A ver, entonces, había una enemistad entre judíos y gentiles. ¿Cuáles gentiles? ¿Los paganos? No. No eran los paganos. Porque Pablo no está predicándole a paganos. Pablo le está predicando a gentiles conversos. Hay que dejar a Roma a un lado, a los de Grecia, a los babilonios, a los egipcios. Hay que dejarlos ahí. Pablo no está hablando de ellos. Está hablando Pablo de los judíos religiosos y de los gentiles conversos.
había una enemistad entre ellos. ¿Y cuál era la enemistad? ¿Qué los separaba a ellos? Ya hablamos muchas clases de todo esto. Ya miramos nosotros que en el tiempo de Pablo había dos grandes escuelas. ¿Cuáles eran esas dos grandes escuelas? La escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Shammai no quería enseñar Torah a los gentiles. Hillel decía que entre más gentiles conozcan al Dios de Israel, menos sufrirá el pueblo de Israel. ¿Quién estableció las 18 reglas de conversión hacia los gentiles? ¿Shammai o Hillel? Shammai. Entonces, ¿cuáles son esas enemistades y esos mandamientos expresados en las ordenanzas? ¿Cuáles son? Entonces aquí Pablo está poniendo a los judíos de un lado y a los gentiles de otro. Y en el lado del judaísmo está presentando a Shammai. Y al que él representa, Pablo no está representando a Shammai y no está representando a los judíos. Está representando al Mesías. Entonces Pablo dice, ustedes estaban sin pacto, sin esperanza. Todo eso es cierto. Dice, y todo lo que habían escuchado y todo lo que habían aprendido del judaísmo respecto a ustedes, esa línea de separación, esa barda de separación, por la obediencia del Mesías fue derribada. O sea, los métodos de salvación que el judaísmo tradicional hacía para que los conversos de entre los gentiles se convirtieran o tuvieran salvación, dice, eso ha sido derrumbado. El Mesías ha derrumbado al suelo las 18 reglas de Shammai. Esa es la separación intermedia. Esa es la pared de separación de intermedio. Los mandamientos expresados en la ordenanza para ellos. Aquí no tiene que ver nada Moisés. Porque cuando Moisés creó el muro, ¿dónde la Torah prohíbe que un gentil no crea en Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando la ley de Moisés prohíbe a un gentil que obedezca, no adulterarás. ¿Dónde prohíbe la Torah para un gentil que diga no robarás? La ley de Moisés no es el muro que está hablando Pablo, porque ahí aparece ley, pero tú no sabes cuál ley, porque en el judaísmo hay dos leyes: la ley escrita y la ley oral. Las 18 reglas de Shammai son ley escrita o ley oral. Ley oral. Y esa ley escrita, expresada en ordenanzas y en mandamientos, que es la forma legal de que un gentil se convierta al judaísmo, el Mashiach la derribó. Por eso vino este conflicto, porque hubo un cambio sustancial que afectó a toda la nación, porque eso se estaba regando por todas las sinagogas del mundo. En una sinagoga de Grecia, en una sinagoga de Egipto, donde pisaba un netzarita, donde pisaba un discípulo del Mashiach y presentaba al Mashiach, y esa sinagoga aceptaba a Yeshua como el Mesías, también tiene que aceptar la conversión legal de los gentiles sin las reglas de Shammai. No fue fácil. El problema de Gálatas va más allá de una doctrina, va más allá de puntos doctrinales. Aquí no hay puntos doctrinales. Aquí hay problemas reales que ellos sufrieron. Miren nada más lo que estamos pasando nosotros aquí en este país. Y por medio del mundo cibernético nos damos cuenta, ¿verdad? En un segundo, en 5 minutos nos damos cuenta de lo que está pasando en diferentes estados, en diferentes países del mundo, etcétera, etcétera. Pero aquí localmente, ¿verdad? En California, en Texas, en las fronteras aquí de México y todo eso, miramos nosotros
en un instante el problema que está habiendo. Persecución en contra de personas. Si son inocentes no sé, pero este país se caracteriza por ser justiciero y por implementar justicia y respetar los derechos del ser humano. Ahorita están violando sus derechos y nadie dice nada, pero ya están tomando cartas en el asunto de que cualquier persona que es acusada por algo no puede ser sentenciado sin ir a juicio. Y nosotros miramos eso. ¿Cuánto más en aquel tiempo? ¿Cómo Dios puede tolerar que a personas que no son de Israel y que quieran acercarse a Él se les impida? Ese pecado es más grande que cometer un pecado de la Torá. Pues los dos son pecados, pero es más grave ir en contra de Dios, en mi punto de vista. Porque si Dios abre una puerta, ¿quién soy yo para cerrarla? Y ahora, si no puedo voluntariamente cerrarla, uso recursos que afectan la vida de mi semejante y hago más cruel el pecado. No fue suficiente con el rechazo del Mesías, ahora están rechazando la conversión de los gentiles. Como que si los apóstoles no tuvieran tantos problemas lidiar con sus propios hermanos, convencerlos de que el Mesías de que Yeshua es el Mesías, ahora hay que defender a estos de afuera, de sus propios hermanos. Entonces, por eso la palabra mártir, ¿quién sufre aquí en ese tiempo? ¿Quién cree que sufrió más? ¿Un judío nazarita o un gentil temeroso entre las naciones? Un gentil temeroso. A ver, vamos a mirar. ¿Quién sufre más en aquel tiempo? Fíjese bien. ¿A dónde va? Un judío. ¿Ok? Nazarita. Va a sufrir el despecho de sus propios hermanos que no aceptan a Yeshua como el Mesías. Y solamente es aceptado en las sinagogas que aceptan a Yeshua como el Mesías. A los que no, él no puede entrar. ¿Por qué qué? Porque se le tacha de traidor, de no sujetarse a las leyes de los rabinos. La tradición oral es cruel y dura, y si no es obedecida, es castigada. Por eso Pablo, él experimentó eso. Él tenía las credenciales de castigar a todo aquel que creyera en Yeshua. Él lo vivió en su propia carne. Y ahora él va a sufrir esas consecuencias. Porque a él lo van a perseguir. Aquellos mismos que le dieron permiso de perseguir a sus propios hermanos. Entonces, el gentil no sufre eso. El judío sufría la opresión de Roma. Y ahora va a sufrir el sufrimiento de aquellos que ellos evangelizan y que traen a Dios por medio de una discriminación de raza. ¿Por qué? El fariseo se creía superior por la circuncisión y miraba al gentil como menos porque era incircunciso. El gentil, lo único que despreciaba, o era despreciado, era el rechazo de sus hermanos judíos. Y claro, también sufría el rechazo de sus parientes al abandonar los ídolos. Todos lo experimentamos. Todos experimentamos eso. Todos experimentamos. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Que siendo la Iglesia Católica la madre de todas las iglesias, ¿ok?, no se den cuenta que la Torah prohíbe postrarse a imágenes o pedirle a las imágenes. Muchos dicen que no, que esas imágenes no son dioses. Pero la Torah no solamente prohíbe hacerlas,
sino atribuirles un atributo, atribuirles un poder. Una estatua, ahí está en Isaías. En el Salmo 115, tiene el ojo no ¿Ok? El Eterno prohíbe que tú le pidas a un pedazo de barro, a un pedazo de piedra, a un pedazo de palo. Porque no tienen alma. O sea, esa imagen no tiene ninguna conexión con Dios. fue creado por el hombre. Fue creado por el hombre, no fue creado por Dios. Entonces, si tú quieres algo, ¿para qué le pides ese pedazo de piedra? Mejor pídeselo al que te lo puede dar, al Ser Supremo. Así es. Tan simple como eso. Se ocupa estudios bíblicos y ciencia, se ocupa un maestro, un profeta, un padre, para que entendamos eso tan simple que es. Entonces, por eso, cuando Pablo entra a Éfeso, se quedó admirado de la idolatría que había tan inmensa. Y mirando en uno de esos rincones, miró un letrero que decía al Dios no conocido. Para que miren que la idolatría prive a las personas de la gloria de Dios. Prive a las personas de la sabiduría de Dios. Prive a las personas de las bendiciones de Dios. Por eso el capítulo 1 del libro de Gálatas es interesantísimo. Tú, yo, cualquiera que esté escuchando este video, si queremos nosotros un cambio de vida, si queremos ser independientes y depender solamente de Dios, tenemos que desligarnos de todas estas mitologías, tenemos que desligarnos de todas estas cosas. Respetar a nuestros mayores es bíblicamente aceptable, pero ningún líder puede gobernar tu vida. Él no puede gobernar lo que tú sientes por Dios. Entonces Pablo nos dice, Pablo, apóstol del Mesías, por voluntad de Dios, a los que se encuentran en Éfeso, hace lo mismo que Gálatas. Pablo, apóstol del Mesías, por la voluntad de Dios. Entonces el capítulo 1 de Gálatas nos enseña a nosotros que la dependencia del ser humano depende de ¿quién? De la voluntad del Ser Supremo. Y la salvación del ser humano depende de la voluntad del Mesías que hizo con el Eterno. Entonces, una persona que tiene al Eterno en su vida y que tiene al Mesías en su vida y que tiene su palabra en su vida, ¿qué más le falta en la vida? Si no es feliz, no es por culpa de Dios. Si no es feliz es porque no sabe valorizar lo que tiene o lo que Dios le ofrece. Es por eso que Pablo nos dice aquí en el capítulo 1 de Gálatas, gracia y paz sean a ustedes de parte de Dios Padre y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que se dio a sí mismo por nosotros o por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo según la voluntad del Eterno Dios Padre, a quien sea la gloria eternamente y para siempre. Entonces, nunca debemos de perder nosotros este evento. ¿Por qué? Porque Pablo es un discípulo de Abraham. Y si no quieren creer, fíjense bien lo que él expresa de él. Capítulo 5 del libro de Romanos. Perdón, 4. Fíjense bien. Dice, ¿qué pues diremos? Verso 1. ¿Qué pues diremos concerniente a lo que Abraham? ¿Qué pues diremos concerniente a lo que Abraham, el principal de los patriarcas, obtuvo en la carne? Porque si Abraham fue justificado por sus obras, tenía de qué jactarse, pero no para con Dios.
Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue considerado como justicia. ¿Qué es lo que creyó Abraham? ¿Cuántas veces fue probado Abraham? Recuerden bien que el mismo apóstol dice, como dice la Escritura, se me hace que en Hebreos, que si tú crees en Dios, tienes que creer que Él es galardonador de los que le temen, de los que les buscan. Entonces, para vida de que Dios te bendiga, tienes que dar un paso importante. Y es el más duro de todos. Es el más duro de todos. ¿Cuál es el más duro de todos? El monoteísmo. ¿Ok? Voy a dejar esta clase aquí y vamos a tomar esa clase para el otro Shabbat y vamos a hablar del monoteísmo de Pablo. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen miedo a adorar a Dios del Antiguo Testamento. No quieren arriesgarse. Y es una conversión muy pantanosa esa. O sea, todos, ya miramos aquí que Esteban, nuestro padre, conocieron a Yohevah. Moisés miró a Yohevah. Nuestro Adón Yeshua Mashiach obedeció a Yohevah. Pablo, siervo de Yohevah. Todos los apóstoles. Pedro, siervo de Yohevah. Ellos nunca predicaron la adoración o la revelación de un Dios en forma de ser humano, jamás. Entonces, para la otra semana vamos a mirar por qué. Porque Abraham, de sus 15 pasos que alcanzó la grandeza, él fue probado 15 veces. Y la primera fue la más importante de todas. Fue la primera, ¿por qué? Porque recuerden bien que Abraham no conocía a Hashem. Por eso Pablo pone a ejemplo a él, a los gentiles, no a los judíos. Los judíos ya nacieron en el palacio. Por eso, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué dice Pablo? Mucho. ¿Por qué? Porque el que nace en el pacto ya nace adentro del palacio. Hermanos, la vida en el palacio no es igual a la vida fuera de él. Jamás. La vida fuera del palacio es muy golpeada, muy sufrida. Pero la vida del palacio, ahí tienes todo, pero también hay muchas reglas. Hay muchas leyes que seguir. Nada es gratis en la vida. Entonces, el monoteísmo de Pablo nos va a ayudar a entender qué es lo que ellos enseñaron a los gentiles. Pero claro, recuerden bien que después vino un movimiento llamado cristianismo con Constantino que cambió todo. Cambió todas las cosas. ¿Ok? Pero el hecho de que él haya cambiado las cosas no quiere decir que murió la era mesiánica, o que murió la era apostólica, o que murió el judaísmo. Para mí es una bendición que el Eterno haya conservado el judaísmo tradicional, porque si no haya conservado el judaísmo tradicional, nunca haya surgido el mesianismo. Porque ¿sabe de dónde surgió el mesianismo? Del catolicismo. Del catolicismo. No surgió del cristianismo protestante, como muchos piensan.
¿Por qué? Porque en España hubo un tiempo de conversiones forzadas, ¿ok? Donde los judíos eran obligados, tenían dos opciones: quedarse en España y convertirse en católicos. ¿Qué? Quedarse en España y convertirse en católicos, o alejarse, o ser desterrados de España. Y estoy hablando, para que vean, esto que estamos pagando nosotros aquí en este país no es nada comparado a lo que el judío ha sufrido durante todos los países del mundo. ¿Okay? Usted nada más póngase a pensar. Usted tiene toda una vida en un lugar. ¿Okay? Tiene negocios, tiene casas, propiedades, tiene hijos, nietos. O sea, es un patrimonio de 3 o 4 generaciones. Tiene sucursales, tiene bancos, todo eso. Y que llegue un gobierno y le diga: si tú no haces esto, pierdes todo. ¿Qué es lo que va a hacer usted? A ver, dígame. Nosotros aquí no tenemos nada que perder. No sé por qué tanto... mire, si usted se pone... y la misma presidenta, ¿verdad?, hizo este anuncio al presidente de aquí de Estados Unidos, que no va a aceptar a ninguna persona que no sea de México. Si le mandan aviones llenos de salvadoreños, y no es un racismo, es un razonamiento, porque Estados Unidos está impuesto a que México le manda los problemas, la basura, por así decirlo, perdón la expresión, pero México no tiene que lidiar con los problemas de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, cuando comenzó esto, le comenzaron a mandar aviones llenos de haitianos, de colombianos, de guatemaltecos, de salvadoreños, y no los dejaron aterrizar a México. Por orden de la presidenta les dijo: si vienen mexicanos, son bienvenidos, yo los acepto, los abrigo, porque es mi problema. Pero yo no voy a resolver los problemas de México, de Estados Unidos. Es el problema de ellos, que los mande al origen de su tierra. Entonces, por eso está desatándose todo eso, anda persiguiendo a los ciudadanos de aquí, a los mexicanos de aquí. Pero ahora ustedes imagínense, el judío, ¿okay?, por ser judío, viene un gobierno y le dice que si no se convierte a la religión del Estado, va a perder todo lo que él tiene. O sea, por más grande que sea tu fe, te la vas a pensar 2 veces. Vas a sacrificar eso por toda 3, 4 generaciones. ¿Qué va a ser de tu dinero, de tu banco, de tus casas, de tus hijos, de tu progenie? Muchos se fueron, otros se convirtieron y otros murieron. El mismo problema de Pablo en Gálatas. Los revoltosos, los que quedaron firmemente y los que se fueron. Nosotros aquí en este país, si usamos la lógica, nuestro país México, yo sé que hay muchos problemas y todo, pero tiene mucho por venir. ¿Qué tanto sufremos nosotros si regresamos a nuestro país? Dígame. Dígame, ¿dónde está pero este país nos ha vendido un sueño falso, y nos estamos dando cuenta de que no es como lo pintan, porque la grandeza de este país ha sido eso, a base de explotación de otras razas. Su historial así lo hace. No lo digo yo, lo dicen sus libros históricos, lo dicen los negritos, lo dicen los chinos, lo dicen los hispanos, los dicen los mismos, ¿verdad?, que vinieron de otros continentes a formar este país.
Este país lo forma, ¿verdad?, de personas que cuando ya no las ocupan, quieren deshacerse de ellas, como lo hicieron con los filipinos, lo hicieron con los chinos, lo hicieron con los negritos y ahora lo están haciendo con todos los hispanos. Entonces, ahora ustedes fíjense cuánto ha sufrido el pueblo de Israel, y nosotros ahora entendemos que la dependencia de un gobierno o de un hombre no basta en nuestras vidas. Por eso Pablo nos enseña a nosotros que aunque el mundo se esté quemando, aunque el gobierno quiera destruir algo, nosotros tenemos que tener la esperanza siempre en ese ser supremo que todos los apóstoles, todos los profetas dependieron de él. ¿Por qué? Porque él es el que tiene el control del mundo. Y si hay que irse, se va. Y el que si se queda, se queda. Pero ya te quedes, o ya te vayas, o ya estés en cualquier lugar, Hashem es el mismo. El que te da aquí de comer, te va a dar donde quiera que tú vayas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel así ha sobrevivido. Sobrevivió al holocausto, que allí no hay vuelta de retorno. Cuando esperaba Hitler que se iba a deshacer de todos los judíos, brotaron como las estrellas del cielo y como la arena a orilla del mar, que ahorita están multiplicados por todos lados. Así que, ¿quién hace eso? Por cada judío que los alemanes mataron, Hashem hizo que nacieran 10 más. Así, ¿qué tanto dependes tú de este país? ¿Qué te va a quitar? ¿Medical? ¿Qué te va a quitar? ¿Welfare? ¿Qué te va a quitar? ¿Sección 8? Si tú crees en Dios, si este gobierno te quita el medical, Hashem te puede dar salud eterna. Yo prefiero tener salud eterna que tener medical. ¿Qué te van a quitar? Sección 8. Hashem te puede dar un terrenito, una casita en tu propio país donde nadie te va a correr. ¿Quieres sección 8 o quieres tu propia casa? O sea, no puedes tener todo. Y el pueblo de Israel así nos ha enseñado a depender a Dios de esa manera. Uno es el arquitecto de su propio destino. El problema es cuando caemos al sistema, tanto político como religioso. ¿Cómo sacar al cristianismo de este gran engaño y este gran antisemitismo que tiene en las cartas de Pablo en contra del judío? Díganme ustedes cómo. No es fácil. No es fácil cambiar los tiempos de engaño de tantos siglos. ¿Por qué? Porque al quitarles eso, entonces ¿qué les queda? Pero gracias a Hashem, que nunca te deja solo. Cuando Él nos mostró todas estas cosas, nos dio 100 veces más cosas que apreciar. Cosas nuevas, cosas preciosas y que tienen significado en nuestra vida y que ahora son el sostén y el pilar de nuestra existencia. Y por ello yo estoy dispuesto a estar aquí delante de ustedes a transmitirles estos conocimientos, que no tiene que ver nada con religión, no tiene que ver nada con iglesias, que no tiene que ver nada con nada. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando cada día más y más y más. Ahorita es política, al rato va a ser guerra, al rato va a ser religión, al rato va a ser otro índole, pero vamos nosotros vamos apresurando nosotros la manifestación del Hijo del Eterno que viene muy pronto en nuestros días. Con la otra semana vamos a tomar esta clase y vamos a hablar del monoteísmo de Rav Shaul con la ayuda del Eterno. Bueno, ahí disculpen, me fui de largo.